Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente de la población vulnerable, como les decía. ¿Y quiénes son los grupos vulnerables? ¿Quiénes son considerados como los grupos vulnerables? Son aquellos debido al menosprecio generalizado de alguna condición específica, entonces que comparten a un prejuicio social en torno a ellos. Es un prejuicio históricamente que han vivido o de opresión o de injusticia. Y en las fotitos vamos viendo quién se continúa en situación vulnerable, las personas de tercera edad, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas que trabajan en el campo. No vemos las personas que están en la cárcel, las víctimas de violencia, los niños. O sea, vamos viendo las categorías de personas en situación de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Les decía, porque estos grupos en situación de vulnerabilidad merecen un especial estudio, ¿no? Porque tenemos que ver su contexto de discriminación que viven en el mundo. Y estas personas dicen, por tanto, los estados deben establecer para las personas en situación de vulnerabilidad acciones concretas para permitir garantizar el respeto pleno y la salvaguarda de los derechos humanos, que es importante. Entonces, ¿cuáles son las personas con grupos en vulnerabilidad? Vamos a ir bien. Primero son los niños, las niñas y los jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena. Entonces, ¿en qué el que padece inseguridad alimentaria, el que corre riesgo de padecerla, y en qué grado de vulnerabilidad está determinado, ¿no? Entonces, ahí estamos en el cuadrito, las personas con vulnerabilidad. ¿Cuáles son los componentes que tendrían que tener estas personas en situación de vulnerabilidad? Primero, la indefensión, la inseguridad, el manejo de recursos que utiliza en sus comunidades, en sus familias. Los derechos que se encuentran vulnerables al no recibir atención prioritaria o a no recibir la atención necesaria de parte del Estado, que es garante del derecho de las personas. La sociedad ignora o desconoce la gravedad de las personas que se encuentran en riesgo. También otro contexto es la pobreza extrema que impacta a las personas en situación de vulnerabilidad. Las mujeres que se han caracterizado siempre por ser un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque siempre ha sido marcado por la violencia. También se han logrado grandes avances con referencia a los derechos de las mujeres y los estándares en derechos humanos, ¿no? Entonces, es obligación de los estados, del gobierno, garantizar los mecanismos efectivos para las personas en situación de vulnerabilidad. Esta vez para las mujeres, también es importante establecer los órganos legislativo, ejecutivo y judicial para tener un apego estricto a las normas y políticas públicas para que éstas puedan, digamos, tener un trato diferenciado a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, con referencia a los niños y niñas, los derechos son fundamentales, ¿no? Porque están contenidos dentro de las convenciones de los niños y además son indispensables para un desarrollo físico y mental, ¿no? Y previenen el ejercicio de los derechos. También podemos decir que los derechos de los niños están en nuestra constitución política del Estado. Ahí está el interés superior, la protección integral, la igualdad, la autonomía progresiva, el derecho a vivir en familia, entre otros, ¿no? ¿Qué es el interés superior de los niños? Está previsto en la Constitución Política del Estado y el Código Niño-Niña, que significa que todas las normas que están referente a los niños tienen que aplicarse en favor de ellos. También es importante hablar de la comunidad LGTBI más Q, ¿no? Para articular los conceptos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, etcétera, ¿no? Porque estas personas siempre han sido discriminadas por los grupos.
el derecho a la igualdad y a la equidad sexual, el reconocimiento de los derechos sexuales, la discriminación de las personas de acuerdo a su orientación sexual, la violencia y el abuso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hablado ya del tema género y entonces hemos visto ya en varias de las clases que es la vivencia interna de cada individuo. También es otro sector vulnerable las personas indígenas, ¿no? Y de esta manera las Naciones Unidas nos indica que hay un concepto y que tiene que haber atención prioritaria con referencia a las personas indígenas, ¿no? Entonces, tiene una gama de derechos y no deben ser sometidos a ningún tipo de discriminación. Es importante también otras personas en situación de vulnerabilidad, que son los migrantes, que se les respete su vida y además que no sean objeto de ejecuciones extrajudiciales, que no sean sometidos a torturas ni malos tratos, que se respete su libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos que cada vez más hay personas migrantes, ¿no? Tienen que recibir atención consular de su diplomática o de su país de origen, tienen que ser tratados en forma igual en en las cortes judiciales. Además, tienen que ser respetados todos sus derechos humanos, ¿no? No se les puede privar de sus propiedades personales, tienen que recibir, sí o sí, la educación básica y de manera gratuita. Y además no se les puede negar su derecho a trabajo. Y siendo importante también expresar su cultura con arreglo al orden jurídico. También las personas con discapacidad son personas en situación de vulnerabilidad. Y tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que las incluye y las que tengan deficiencias tanto físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ¿no? Entonces, hay definiciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sufren las personas con discapacidad? Sufren la exclusión en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en los espacios de urbanismo, en el servicio y en el transporte. Y también cuentan con un amplio marco jurídico tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, todos los principios en todas las políticas públicas tiene que observar la equidad, la igualdad, la justicia social, la accesibilidad, la no discriminación. Estamos hablando de las personas con discapacidad. También hablamos de la discriminación, que se prohíbe toda forma de discriminación fundada en el sexo, en el color, en la orientación sexual, en la identidad sexual, en la identidad de género, etcétera. Otro factor determinante por el cual las personas con vulnerabilidad también es otro factor, es el tema de la pobreza, ¿no? Donde se enfrentan las personas, especialmente las personas adultas mayores, ¿no? Con escasos ingresos. También el tema de la violencia y el abuso que está a nivel nacional. Ya vamos a entrar en el tema de la violencia, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones de poblaciones en situación de vulnerabilidad, las que no tienen alimento adecuado, los niños que están sufriendo el riesgo de abuso, de violencia sexual, de explotación, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños y las mujeres, las personas desplazadas y las minorías étnicas. Tenemos una sentencia constitucional, en Bolivia, la 0036 del quebrado 2008, donde ya en una sentencia se habla de las acciones afirmativas que tienen que buscar la materialización y además nos están diciendo que se tienen que establecer políticas para los grupos sociales y las minorías. ¿Qué significa? Para las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para mejorarles su vida, ¿no? Entonces, estamos viendo el tema de las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar al tema de violencia
consideramos que si no habríamos hablado, no habíamos identificado a las personas con situación de vulnerabilidad, entonces habríamos tenido un gran problema. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar ahora, ya nos toca ver algo que es bien importante y aquí voy a requerir la participación de todos. ¿Me dicen, por favor, si estamos compartiendo la pantalla? No se ve la pantalla. Los micrófonos de la otra compañera están encendidos igual. Sí, estoy queriendo justo silencio. Vamos a ver, ahora vamos a compartir y me van a decir, por favor, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Y ya se ve. Vamos a ver un poquito de la historia de la violencia contra la mujer. Ya estamos ya entrando al tema de violencia de género, ¿no? Y ahí podemos ver ya desde la antigüedad. ¿Qué les dice esta figura? A ver, ¿quién se anima a participar? ¿Qué les dice esta figura? ¿De dónde es esta figura? ¿De la prehistoria o es una figura reciente? ¿Qué me dicen? A ver, rápidamente. Prehistoria. Muy bien, entonces, gracias. Entonces, la violencia contra la mujer, dice, es una infamia desde la prehistoria. Imagínense cuántos años que las mujeres sufren violencia. ¿No? Nos están diciendo que la violencia de género viene desde los primeros años de la humanidad. Incluso nos dice, se pueden encontrar casos de violencia contra las mujeres desde las sociedades prehistóricas. Y hemos visto, ¿se acuerdan? El modelo patriarcal que perpetúa la discriminación contra la mujer. Les voy a volver a rogar, por favor, que apaguemos nuestros micrófonos. Entonces, en la antigüedad, dice, en muchas sociedades antiguas, las mujeres eran consideradas de propiedad de los hombres y por tanto sufrían diferentes formas de violencia, incluyendo la esclavitud, el abuso físico, sexual, la restricción de sus derechos. Entonces, ¿qué significa? Que la mujer era considerada como un objeto, no era considerada como un sujeto, por lo tanto, el patriarca podía hacer lo que quería con una mujer. En la Edad Media también las mujeres tenían los roles claramente definidos y subordinados, ¿no? Y ahí tenemos un fenómeno que es la brujería y la caza de brujas, que de entonces han habido la persecución a las mujeres, es decir, otra forma de violencia. Ya en la época moderna, en la revolución industrial, ya se han podido ver cambios en la estructura social, ¿no? Pero aún así, las mujeres han continuado enfrentando la discriminación y la violencia en los diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, ¿no? Dentro de sus domicilios, en sus casas. Por lo tanto, la lucha de los derechos de las mujeres recién, imagínense cuántos años han tenido que pasar para que se pueda ganar, para que se puedan empezar a conquistar los derechos de las mujeres. En el siglo XX dice, a pesar de los avances en los derechos de las mujeres, la violencia continúa. Es más, en muchos casos la violencia se ha intensificado, ¿no? ¿Qué significa? Que la violencia doméstica fue un tema que comenzó a visibilizarse y los movimientos feministas lucharon por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Estamos viendo un poco de historia para ver dónde ha surgido la violencia en las mujeres. Ya podemos identificar la segunda ola feminista, que empieza en la década de 1960 a 1970. Que en esa época se ha abordado el tema de la violencia contra las mujeres y han visto que era un tema central, era un tema fundamental y se han empezado a hablar de la violación, el acoso sexual y la violencia doméstica, ¿no? Y a medida que la gente iba tomando conciencia de la violencia de género, en muchos países se han implementado leyes y políticas para abordar y prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Qué ha incluido esto?
ha incluido la criminalización de la violencia. Y ahí vamos a hacer un alto. A ver, no sé, ¿quién me quiere? Vamos a apagar sus micrófonos. ¿Quién me quiere decir, antes de del anterior Código Penal, en 1970 más o menos, que todavía recién ha sido derogada esa ley, creo hace unos 10 o 15 años, cuando un hombre abusaba o violaba a una mujer que era adolescente, a veces niña, a ver, decía que si el hombre se casaba con la mujer, entonces no había delito. Imagínense cuántos años han tenido que transcurrir para que las mujeres no sean consideradas como objeto y los hombres decían, bueno, me caso con la mujer y listo. O sea, aquí no ha pasado nada. O sea, se han investigado recién cuáles han sido las consecuencias de los hechos de violencia sexual. En el siglo XXI han habido todavía algunos avances en la conciencia y en la respuesta legal de la violencia de género, pero a la fecha sigue siendo un problema global, ¿no? Y la violencia contra las mujeres sigue manifestándose, dicen, sigue manifestándose en en otras formas, por ejemplo, la trata de personas, el feminicidio, el acoso y la mutilación genital. Entonces, estamos viendo cómo el tema de la violencia, a pesar que estamos en el siglo XXI, a pesar de que hemos conquistado varios derechos, todavía es una constante. Han empezado a surgir varios movimientos feministas, ¿no? Tenemos el movimiento, por ejemplo, Ni Una Menos, que se ha originado en la República de Argentina y se ha ido expandiendo a muchos países en América Latina. ¿Cuál ha sido su objetivo? Combatir la violencia de género y especialmente los feminicidios y además para que se vayan incorporando políticas públicas que protejan a las mujeres. Entonces, vemos también que en Bolivia, haciendo un recorrido por Bolivia, la violencia de género todavía está naturalizada. ¿No? Que significa que nosotros estamos viendo la violencia como algo natural. Además, ha sido una realidad muy compleja y multifacética. Y hay varios factores que han contribuido a la perpetuación de la violencia de género. Además, tenemos culturales demasiado arraigadas, desigualdades estructurales y sistemas de poder patriarcal. Y ahí nos vamos a detener. A ver, cuando me dicen aquí, yo voy a esperar que ustedes participen, cuando nos dicen, por ejemplo, tienes que aguantar, si tu marido te pega, tienes que aguantar. ¿Qué significaría eso? ¿Estaríamos hablando o no de un factor cultural arraigado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién puede decir contra ese factor que decimos que tú tienes que aguantar porque es tu mujer? ¿Está bien? ¿Es una forma de perpetuar la violencia o no? A ver, les quiero escuchar. Es Buenas una forma, noches. sí, Buenas es una noches. forma de perpetuar la violencia. O sea, como si fuera algo natural, porque eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces, eso tenemos que cortar ya, ir cambiando nuestra manera de pensar y todo eso. Eso sería lícito. Muy bien, gracias. ¿Quién más quiere participar para que veamos, para que pongamos otro ejemplo de cómo estamos perpetuando la violencia nosotras mismas en nuestra casa, en nuestra comunidad? A ver, ¿quién más quiere dar otro ejemplo como el que yo he puesto? No tienes que aguantar, es tu marido, te puede pegar. ¿Quién más quiere dar otro ejemplo? Buenas noches. Buenas noches. Yo le he apagado el audio, creo. eh, Así, Ahora sí, este, Alexandra. esa palabra viene ya de los tiempos pasados, pues, que nos decían, ¿no? Tienes que aguantar, es tu marido, y para que la gente no hable mal para ti, o sea, y tenía que aguantarle porque es así, digamos, era su marido y con eso se había casado y no podía tener otra persona más aparte, digamos, tenía que aguantar sí o sí por los hijos.
Entonces Muy esas bien. cosas ya tendrían que haber terminado. Entonces estamos perpetuando, ¿no? Y cuando les decimos, por ejemplo, a una pareja o a le dice una mujer toda desesperada llorando, le dice, bueno, le he pescado a mi marido con otra mujer. Entonces, qué le dicen las personas? Buenas noches. Adelante, Alcira. Le dicen a uno, si uno lo pilla a su marido, le dicen que uno ella cuernuda, todas esas cosas. Pero le dicen, aguantate, ¿no ves? Él es varón, ¿no ves? Él es varoncito, ¿no ves? Y dicen, él es hombre, me queda, en cambio a la mujer no le queda, y tiran el grito al cielo. Entonces, ¿esas son costumbres o no son costumbres culturales arraigadas? ¿Qué dicen? Costumbre. Muy No, bien. Son costumbres arraigadas esas. ajá. Gracias. ¿Algún otro ejemplo que quieren dar? Eh, Aló, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, eso es como que queramos, digamos, la persona seguir azotapando, como se puede decir, seguir apoyando, seguir en esa vida de antes que era que las mujeres, nosotros las mujeres sufríamos eso, entonces como queriendo ocultar, ¿no? Que siga, pero eso no tenemos que dejar, Licen, porque la verdad es que nosotros somos las que tenemos que destapar ese, ese baúl que está ahí con tantas maldades, con tanta violencia que hacen los maridos a las mujeres, ¿no? Y también a las chicas, los hombres violentos que agarran y las violan y todas esas cosas. Entonces estamos nosotros ahí, nos estamos preparando y pienso que cada día los talleres que nos dan es para seguir despertando más a las mujeres que están ahí, las pobres, como se puede decir, presa de un violento, de un hombre que es violento, ¿no? Y siguen en la violencia. Bueno, yo lo único que hago es agradecer cada día que nos empapan de tanta cosa, dicen. Eso sería mi manera de pensar. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Alcir. Entonces estamos viendo, ¿no? Entonces, varios factores siguen contribuyendo a que esta violencia se perpetúe, hasta que esta violencia se vamos a creer que es cierto aquello que es mentira, ¿ya? Muy bien, gracias por participar. Entonces, hay normas culturales y tradicionales, dice, y nos dice que en Bolivia, en muchas culturas, las normas culturales y las tradiciones desempeñan un papel que perpetúa el rol del género estereotipado. Ustedes se han puesto de dos ejemplos. Estos roles van relegando a las mujeres a posiciones subordinadas y además, ¿qué están haciendo? Contribuyen a perpetuar la violencia contra las mujeres. También tenemos, dice, hay otra, Dalila nos dice que las mujeres soportan todo por amor a sus hijos y de miedo de qué dirán las personas, que hasta hoy día continúa viéndose casos. Tiene mucha razón. También dice que eres una mujer, tienes que aguantar. Exacto, nos dicen, eres mujer, tienes que aguantar por tus hijos, ¿no? O sea que todos naturalizan en cuanto se enteran de algún hecho de violencia o algún hecho de que su esposo está saliendo con otra persona. También dice en Bolivia, las desigualdades socioeconómicas también han sido un factor importante. ¿Por qué? Porque las mujeres en situación de vulnerabilidad económica pueden enfrentar, dice, mayores riesgos de violencia y explotación, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Por eso hemos visto el tema de la vulnerabilidad. Ya sabemos quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad. Y también nos hablan que la violencia doméstica ha sido un problema bien significativo aquí en Bolivia, porque muchas mujeres han sufrido abuso físico, emocional, económico, sexual, etcétera, donde en el lugar que tenían que ser más seguras, que es en sus propias casas. Y también muchas de esas mujeres no se han atrevido y no se atreven a denunciar.
¿no? Y es por eso también que esa violencia va a perpetuar, va a persistir, porque no se animan a salir del círculo de la violencia. También nos hablan de los feminicidios, que es el asesinato de las mujeres debido a su género, y ha sido una preocupación creciente en Bolivia, porque también no tenemos una respuesta efectiva y continúa la impunidad de muchos casos, y esto nos ha llevado a movimientos o demandas para abordar este problema, que es el tema de los feminicidios. La participación también de las mujeres en la política, todos estos años, las mujeres han tenido que luchar para tener una representación mayor en la política, ¿no? Y vemos que a pesar de todas las normas de avanzada que tenemos en Bolivia, todavía existe la violencia y la discriminación contra las mujeres, donde en el ámbito político. También tenemos luchas y resistencias, dice, ¿no? A pesar, dice, que han habido movimientos y organizaciones en Bolivia que han luchado contra la violencia de género, pero estos incluyen organizaciones de derechos de las mujeres y feministas que trabajan para cambiar las normas culturales y abogar por las leyes más afectivas. Pero también debemos aplaudir que Bolivia también se han ido implementando leyes para abordar el tema de la violencia de género, ¿no? Como tenemos la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que ha sido promulgada el año 2013. Pero a pesar de esos avances importantes con referencia a las leyes que hemos tenido en Bolivia, todavía el cambio cultural no se ha modificado. Y ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos todas y todos para luchar contra la violencia, ¿no? Porque el cambio tiene que venir de uno mismo. Entonces vamos viendo las leyes contra la violencia que hemos tenido en Bolivia, ¿no? El año 1995 se ha promulgado la ley 1674, que ha sido la primera ley contra la violencia doméstico-familiar. ¿Quiénes eran los sujetos de protección? Eran todos los miembros de la familia, ¿no? Y esta norma familiarista ha sido, en esta era solamente se conocía en el ámbito del juez de familia. No estaba penalizado todavía el tema de la violencia física, etcétera, ¿no? Entonces, y también se ha promulgado el decreto reglamentario número 25087. Después hemos ido modificando, por ejemplo, el Código Penal, que ya se han sustituido el título de delitos contra las buenas costumbres, ¿no? Como les decía, contra las buenas costumbres, un agresor sexual podía casarse con la víctima. Y ha modificado su título y se ha cambiado a delitos contra la libertad sexual, ¿no? Y además se ha eliminado el concepto degradante y discriminador de mujer honesta, ¿no? Imagínense que antes decía, bueno, la mujer honesta era la mujer que nunca había estado con un hombre. Entonces decía, las otras mujeres no eran honestas, por lo tanto no había delito. Entonces era un código discriminador. También se ha modificado con referencia a las lesiones leves y han empezado que la incapacidad es hasta 29 días. Se va a imponer la reclusión del autor de 6 meses a 2 años, ¿no? Y además un trabajo máximo hasta 14 días, ¿no? Y además no se había un límite de lesiones, ¿no? O sea, hemos ido modificando poco a poco. Después se ha revisado la concordancia con la ley 1674, donde ya la víctima puede hacer denuncia en el ámbito penal. Ya estamos incorporando los delitos
y es además Ay, competencia no, ni Cristo, exclusiva carajo. de los jueces en materia penal. Apaguen También su se ha derogado el micrófono, por artículo favor, no se escucha, 276. disculpen. Les voy a rogar, por favor, que apagamos Ya no nuestros se escucha. micrófonos. A ver, vamos a ayudarles a apagar a las Aquí niñas. en esta hermana que la están Vamos llamando, a no está apagarle pasando. toditas. Uno, Cuando sale aquí, dos, cuando salga aquí, ya está. También se ha derogado el artículo 276 que permitía la impunidad de las agresiones causadas por los cónyuges u otros familiares y que impedía el ejercicio penal de la víctima, ¿no? Y ha sido derogado por la promulgación de la ley 1674, dando posibilidad de hacer la denuncia directa de la violencia intrafamiliar en los tribunales de la niñez y adolescencia. Vamos revisando todas las leyes. El año 1999 se ha promulgado la ley 2033. Esta ley es de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, lo que se modifica sustancialmente las concepciones de protección de los derechos de las mujeres. Se ha cambiado el artículo 308 del Código Penal y se ha determinado los diferentes delitos en casos de violencia sexual, además sus agravantes y cuáles tendrían que ser los derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual. En 1999 es un hito importante porque en la Ley Orgánica de Municipalidades se han incorporado que entre las políticas públicas todos los municipios a nivel nacional tenían la obligación de garantizar y reglamentar los servicios legales integrales, lo que conocemos ahora como los SLIMs, ¿no? Y tendría que haberse garantizado la asistencia, por lo menos psicológica y legal. Y además tendrían que estar institucionalizando los miembros de la familia y tendría que haber énfasis en la atención a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces vamos a ir analizando las leyes. Luego tenemos la Constitución Política del Estado, la del 2009, que se ha sustentado en los valores de igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género. ¿Para qué? Para el bienestar común y la responsabilidad social. Entonces, estamos viendo para qué, para vivir bien. Ya estamos viendo cómo dentro de nuestra Constitución Política del Estado se están introduciendo los valores, ¿no? Entonces, es bien importante el tema de ver qué artículos están o no están dentro de la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿cuál era el fin? Era construir una sociedad justa y armoniosa, donde nos vamos cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación y con plena justicia para consolidar las identidades binacionales. Seguimos con la Constitución Política del Estado y está también el artículo donde el Estado toda forma de discriminación basada en la razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo, ideología, política, estado civil, condición económica, social, tipo de ocupación, discapacidad, embarazo u otra que tenga que ver o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos, ¿no? Entonces estamos viendo, analizando todas las leyes que favorecen a las mujeres. Y también dentro de la ley, dentro de la Constitución Política del Estado, tenemos el artículo 15. ¿Cuál es el artículo 15? Donde nos está hablando que todas las personas, está hablando de personas, ¿no? Pues no está definiendo hombres o mujeres o niños, sino está hablando estrictamente de las personas, que nos dice que todas las personas tienen derecho
a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica y sexual. Y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles o inhumanos o degradantes. Y además vuelve a ratificar, ¿se acuerdan lo que les hemos dicho cuando estaba en el Beni? Que no existe la pena de muerte. En el parágrafo 2 nos dice que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia ni física ni sexual, ni en la familia, ni en la sociedad. ¿Y qué es lo que va a hacer el Estado? Nos dice que el Estado va a adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar. Esas tres palabras mágicas, prevenir, eliminar y sancionar, son las que deben regir todas las políticas públicas, todas las leyes con referencia a la violencia intrafamiliar y doméstica, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que dentro de la Constitución Política del Estado se ha integrado este artículo que es bien importante para luchar contra la violencia. Seguimos con la Constitución Política del Estado, porque también se han incorporado los derechos civiles, cuando nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personal, lo que va a permitir a diseñar e incorporar medidas concretas, legales y de políticas públicas. ¿Para qué? Para que garanticen la seguridad de las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no? Y además están articuladas a las garantías jurisdiccionales. También otra modificación es los derechos de las familias. ¿Por qué? Porque se han incorporado la responsabilidad y deber de ambos cónyuges, no solamente de la esposa o no solamente del esposo. Se ha roto el paradigma de la jefatura del hogar centrada en lo masculino. Entonces consideramos que es un avance importante con referencia a la conquista de los derechos de las mujeres. También está en la Constitución el reconocimiento expreso que se realiza a los derechos sexuales y reproductivos, que garantiza a los hombres y a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. También nos han dicho que la credibilidad que merece la postura de las mujeres cuando señalan al posible padre de sus hijos. Y ahí estamos hablando del reconocimiento de la paternidad y las pruebas, ¿no? ¿Se acuerdan que antes las mujeres éramos las que teníamos que iniciar un proceso y decir, fulanito Juan Pérez es el papá de mi hijo? Y era todo un proceso largo y muy costoso para las mujeres. Pero cuando con la Constitución Política del Estado ya tenemos el tema de la sindicación. ¿Qué significa? Yo como mamá voy a decir que Juan Pérez es el papá de mi hijo y el oficial de registro tiene la obligación de inscribir el nombre de Juan Pérez. Y si Juan Pérez dice, yo no soy el papá, Juan Pérez tendría que iniciar una demanda para, y además que va a tener 5 años para iniciar una demanda de impugnación de paternidad, ¿no? Entonces, es otro avance también de nuestra Constitución Política del Estado. También, otra vez les voy a volver a pedir que nos callemos. Vamos a, si quieren participar, por favor, con mucho gusto, Erika, te voy a silenciar. Ahora vamos a hablar también de otro avance con referencia al tema de las mujeres, que son los derechos laborales. ¿Qué significa? Que el Estado tiene la obligación de promover e incorporar a las mujeres al trabajo y además va a garantizar la remuneración que a los hombres por el trabajo da igual valor, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También nos va a decir que las mujeres no tienen que ser discriminadas o no pueden ser despedidas por su estado de salud, por civil, por su situación de embarazo, por su edad, por sus rasgos físicos, por su número de hijos, ¿no? Y también está garantizando la inamovilidad de las mujeres en estado de embarazo
Y además de los papás, ¿qué significa? Del papá y de la mamá hay inamovilidad, dice, hasta que su hija o hijo cumpla un año. Y el otro, el Estado va a garantizar la incorporación de los jóvenes y las jóvenes en el sistema productivo de acuerdo a la capacitación y a la formación. También nos habla en la Constitución Política del Estado del trabajo realizado por las mujeres en el ámbito doméstico. Y estamos hablando del tema de la corresponsabilidad. Y en el artículo 338 señala que el Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y además tiene que cuantificarse en las cuentas políticas, ¿no? Y esto constituye un reconocimiento a la reforzada labor de las mujeres que nunca se ha reflejado como aporte al desarrollo del Estado y que contribuye al adelanto de la sociedad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos un artículo donde habla de la corresponsabilidad en el tema de la labor de las mujeres dentro de sus casas. También dentro de la Constitución Política del Estado habla de la estructura y organización territorial de base. Y habla en el artículo 301 que señala que la competencia del gobierno departamental, la dotación del equipamiento y los recursos económicos de los municipios, ¿para qué? Para la protección del tema de la niñez y adolescencia, ¿no? Nuevamente estamos hablando de el tema de violencia. También hablamos de los temas en la Constitución Política del Estado está el tema de las competencias. En el artículo 303 nos dice que las competencias municipales se tienen que desarrollar programas, proyectos sociales sensibles de apoyo a la familia, a la defensa de la protección de las mujeres, a la niñez y a la adolescencia. ¿Y qué obliga entonces? Va a obligar a los gobiernos municipales desde la Constitución Política del Estado a la asignación de recursos económicos, dice, para la prestación y atención a las víctimas de violencia psicológica y sexual. También tenemos las competencias de las autonomías indígenas, que es la competencia de las autonomías indígenas originarias a incorporar programas y proyectos con referencia a la equidad de género. Y por último, el artículo 191 que habla de la jurisdicción indígena originaria campesina, que refiere que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos van a ejercer su función jurisdiccional a través de las autoridades y van a aplicar sus principios o valores culturales propios que respetan el derecho, nos dicen, que están establecidos en la Constitución Política del Estado. También nos habla que se va a reconocer a las autoridades comunitarias la posibilidad de intervención en el caso de violencia doméstica. También hablamos de las políticas públicas y en 1993 se ha creado la Subsecretaría de Género y Asuntos Generacionales. Esta secretaría ha empezado con 2 planes nacionales sobre la violencia contra la mujer. Se ha incorporado el eje temático de 3 planes por la igualdad de oportunidades, y ahí estaba el primer plan que se ha tenido de erradicación contra la violencia para la mujer, el año 1994. Se ha propuesto y conducido por la Subsecretaría de Asuntos de Género y la Ley contra la Violencia Doméstica de 1995. También se han creado las brigadas de protección a la familia, ¿no? Y ahí se han empezado recién con los registros de violencia, de casos de violencia doméstica. También se dan competencias tanto a los gobiernos municipales para que se implementen los SLIPs. Y también se han ratificado convenios del Estado que incorpora en la estrategia de prevención en la currícula educativa de primaria, en el marco de la reforma educativa, la Ley 1599. ¿Qué significa? Que tiene que transversalizar
la transversalización de género de los derechos sexuales y derechos reproductivos y violencia. Y se ha creado el proyecto de prevención de violencia en la escuela, ¿no? Estamos viendo entonces cómo se han incorporado diferentes leyes en contra de la violencia. La ley 2426, que es el Seguro Universal Materno, que ha incorporado como prestación de servicios la atención de violencia sexual, incluyendo la anticoncepción de emergencia, ¿no? En la prevención de infecciones de transmisión sexual. Luego el Estado implementa el Programa Nacional de Género y Violencia del 2004 al 2008, que ha establecido como prioridad el plan de violencia sexual y se elabora el protocolo de atención para la violencia doméstica y los protocolos para atención a las víctimas de violencia sexual. Entonces, esto sería con referencia a las primeras leyes que tenemos en Bolivia en contra de la violencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o no tiene para No, qué? todo está claro. Todo está Sí, claro, más que todo Licen. estamos. A ver, adelante, Felicia. No está, le digo que todo está, los ejemplos, los temas están claros sobre la violencia, ¿no? Que sufre la mujer y que ha sufrido siempre. No, les preguntaba, tenemos ya un tema, un video que les he pasado, que es la violencia en Bolivia. Es un video de más o menos 19 minutos. Ahora les pregunto si quieren darse 5 minutitos, porque vamos a terminar a las 9:30, o prefieren que continuemos avanzando el tema hasta las 9:30. ¿Qué me dicen? Seguimos, Licen. Ya, muy bien, Alcira, gracias. ¿Ya está compartiendo? Si me puede decir alguien si está compartiendo. No, todavía no se ve. Ah, ya. Entonces, déme un minutito. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí, Sí, ya se ahora ve sí, la imagen, compañera. sí. Ya. Entonces, ya estamos introduciendo, ya estamos ingresando al tema de violencia de género. Ya que vamos a ver algo que nos preocupa realmente, que son los datos de la violencia. Vamos a ver los mitos de la violencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver los datos. Estos datos que les estoy dando son los datos que están en el Ministerio Público. Estos datos son actualizados del 1 de enero al 31 de octubre. ¿Qué nos dicen estos datos? A ver, si ustedes pueden ver estos datos, dicen que en Bolivia desde enero hasta el 31 de octubre tenemos 71 feminicidios. ¿Dónde se han dado los mayores números? En Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. En Beni tienen 5 feminicidios, en Potosí tenemos 8, en Chuquisaca tenemos 4. Tenemos 2. A ver, vamos a otra vez silenciar. Ya. Apague Seguiremos su con los datos. micrófono. Sí, están escuchando, ¿no? Ahora, seguimos con los datos del Ministerio Público. Y estos datos también hasta el 31 de octubre nos dice que en Bolivia han ingresado 42.634 casos de violencia. En Beni se tienen 1.410 casos de violencia. ¿Y dónde están las ciudades con mayores casos de violencia?
En La Paz tenemos con 10.000 casos, en Santa Cruz con 14.000 y Cochabamba con 6.000. Están viendo la cantidad de casos de violencia que tenemos ingresado este año por violencia. Y si hacemos un análisis de qué delitos prevalecen de los 42.634, vamos a ver que los delitos, el delito que de mayor prevalencia es el tema de la violencia. Tenemos con 32.188 casos de violencia intrafamiliar y doméstica. Después tenemos el caso del abuso sexual con 3.217, la violación niño y adolescente con 2.295, la violación con 2.420. ¿Qué significa? Que estamos viendo, estas cifras nos dan realmente que tenemos que ver y tomar acciones que en contra la violencia. Y otro dato importante también dice, 1 de cada 3 mujeres en América Latina ha sufrido o sufrirá violencia de pareja en el transcurso de su vida. Imagínense, 1 de cada 3 mujeres. Imagina la cantidad de mujeres. Y este otro dato que también es importante, que es del 2022, que nos dice los lugares más inseguros para las mujeres, ¿dónde son? Vean, Honduras, República Dominicana, El Salvador, y miren en qué estamos en el número 4, Bolivia y Brasil. O sea, imagínense, por la cantidad de casos que tenemos en nuestro país por violencia, estamos viendo que Bolivia es uno de los lugares más inseguros para las mujeres. Y nos dice también en los 10 países de América Latina, donde más tasas de feminicidio tenemos, hasta el 2021, que significa de 100.000 mujeres, dice, entre 2019 y 21, uno de los países donde hay más tasas de feminicidio y estamos ocupando un segundo lugar es Bolivia, con referencia a los feminicidios. Entonces, ¿será casual que estemos aquí hoy día hablando de este tema o no será casual? Pónganse a pensar. Luego nos dice que el 2021, de los 18 países de América Latina que han proporcionado información, 11 presentan una tasa igual o superior a una víctima de feminicidio, también conocido como femicidio. Y las mayores tasas de feminicidios están nuevamente en Bolivia. Primero es República Dominicana, El Salvador y luego Bolivia, ¿no? Entonces, estos datos tendrían que preocuparnos, tendrían que ver qué es lo que hacemos. Esta problemática del tema de violencia no solamente es a nivel nacional, también este dato es a nivel internacional, o sea, es un problema mundial. A ver, hay un dato bien importante que es necesario que sepa. Según las Naciones Unidas, nos faltan 500 años para superar el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué significa? O sea, que nosotras, ustedes, yo, vamos a hacer muchos esfuerzos, pero no va a concluir la violencia, o sea, no, vamos a seguir peleando contra la violencia, ¿no es cierto? Entonces, esta prensa son de varios países del mundo. Ahora, yo quiero que vayan viendo estas imágenes y ustedes me van a decir y van a ir pensando qué ven en esta imagen. Yo voy a esperar que ustedes participen. ¿Qué ven en esta primera imagen? A ver, no se peleen por participar. Voy a ver el chat también. Vamos a ver si estamos atentas o no a clases. ¿Qué vemos en esta primera imagen? Una mamá que está hablándole a su hijo, pero con rabia. Muy bien, aquí, en la siguiente. La otra está su esposo maltratando a su esposa, se ve. Muy bien, Y en en este el otro, ¿qué vemos? en el otro Listen se ve que está jalándole los cabellos a su esposa. ¿Y cómo es? Pero, a ver, esta imagen es la que quiero que se tengan. ¿Y qué significa, Vico? ¿Cómo va la violencia? ¿Se queda en una persona o va hasta la muñeca? ¿No? A ver, ¿qué me va a Es explicar? como Sí, una cadena. hasta Es el como una hijo, ¿va? ¿Quién cadena, empieza? empieza el papá
con la mamá Muy con la bien, hija y la hija ya con desquita la rabia con la muñeca. Con su muñeca. muy bien. Entonces va Con su viendo imagen. cómo esta violencia va hasta la persona más vulnerable. ¿Quién es el más vulnerable aquí entre los tres? La niña. El papá. Muy bien, La niña. excelente. ¿Y aquí qué ven esta otra imagen? Maltrato Un puño. físico hacia la mujer. Son puros mensajes de violencia física. Muy bien. Ahora van a seguir atendiendo porque no vamos a seguir participando. A ver, lo que quiero que me digan, ¿cómo afecta la violencia en nuestra familia? Hemos visto estadísticas y estas estadísticas les han preocupado, no les han preocupado, les han dicho, ay, ¿qué me importa? En Bolivia hay tantos. Estamos a nivel Latinoamérica, en el tercer lugar, en el segundo lugar. ¿Qué les dicen estos datos estadísticos? Y quiero que me respondan, esa es la actividad que vamos a hacer hoy día. ¿Cómo afecta la violencia en nuestra familia? ¿O no afecta? ¿O es que nunca? ¿O es que todos vivimos felices como lombrices? Dicen, no, afecta a la familia, la Pero vamos a ir violencia, escuchando, que me diga cómo afecta. Uno porque por uno. digamos, en la casa, el papá la maltrata a la mamá y el hijo mira eso y va al colegio y se desgana ya una violencia contra la compañera o compañero. Y hay niños que dicen, así la hace mi papá, mi mamá, a las mujeres hay que pegarle. Hay casos, dicen que todavía hay en el colegio que hacen los niños Muy y bien, eso gracias. afecta a la Ya, familia. gracias. ¿Quién quiere continuar? Aquí dicen, aquí también el chat dice, es una cadena. El hombre maltrata a la mamá, ella a su hija y la niña a la muñeca. Muy bien, es una cadena. ¿Quién más quiere contestar? ¿Cómo afecta la violencia en nuestra familia? Voy a seguir En la escuchando. familia, mamá. Buenas En la noches, familia, Alexandra. En la Adelante. familia afecta tanto psicológicamente a la mamá y afecta psicológicamente a la hija. Y es donde los hijos, los más vulnerables son los pequeños de la casa. Porque ahí están en que ya no quieren estudiar, si van al colegio ya es por obligación, porque tienen que ir o porque es un escape también para no estar escuchando tanto los gritos y peleas y todo de la mamá y de los papás en casa. Pero van Muy al bien. colegio solo a sentarse, ¿no? Ya no quieren aprender, no le hacen caso a la maestra. Entonces, en esa situación creo que es un poco ahorita que deberían de tomar un poquito en cuenta los maestros, que si no quieren nada a la niña es porque algo está pasando en la casa. Entonces, desde ahí afecta tanto en la familia lo que es la violencia. Muy bien. Muchas gracias. Voy a leer hasta que sigan pensando. Voy a leer. Dice, afecta mucho porque los niños hacen lo que los adultos hacemos. Nosotros somos un reflejo de nuestros hijos y afecta mucho psicológicamente. Muy buena la respuesta. La otra respuesta, todo viene por escalera. Los padres que golpean, por seguro que los hijos repiten lo mismo y todo lo que hacía a su mamá cuando era niño. Muy bien. Afecta en lo emocional. Desde la esposa y los niños van asimilando el problema como algo normal. Repercute en la conducta de los hijos. Muy bien. ¿Quién más quiere decirme si afecta o no afecta la violencia en nuestra familia? ¿Quién más quiere participar? Lisa, muy buenas noches. buenas noches. Bueno, adelante. Afecta mucho en nuestra familia. En primer lugar, por nuestros hijos, porque en el caso de las hijas mujeres van normalizando la violencia en su mente y así se van creciendo con que la violencia es normal y que ellas tienen que aguantar todo y los hijos normalizan la violencia también porque ellos ven las cosas que están mirando como normal, entonces ellos lo van a repetir cuando ellos también sean esposos. Entonces lo que tenemos que hacer para solucionar eso es poner un alto a todas esas circunstancias que vivimos nosotros como madres, como mujeres. Eso sería, Liz. Muy bien, Karina, gracias, porque la palabra clave que ha dicho Karina es normalizan. ¿Qué significa? Que todos normalizamos. Si vemos en la calle pegar a una mujer,
todos ahí es normal, pero si vemos pegar a un perro, creo que todo el mundo salta, ¿no es cierto? Porque ya pegar a las mujeres es como que es el pan de cada día. Yomar, estabas queriendo participar. ¿Cómo afecta la violencia en nuestra familia? Buenas noches, dicen Buenas sí, noches, Yomar. afecta psicológicamente y moralmente se afecta, porque ya, como decía la compañera, de que ya lo toman normal, normalizado todo, entonces, pero sí, sí, yo le digo que los niños son los que más sufren los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay niños que no se atreven a decirle a su papá, ya no peleen, no discutan, porque hay un caso, estoy llevando un caso de un niño que no quiere vivir en su casa por nada del mundo y es el único varoncito. Y sabe qué, yo le pregunto, yo le estoy llevando su caso porque él de a poco muy, no quiere decir, pero yo sé que es por lo que mucho discuten en su casa, tanto las chicas como los padres. Entonces, él es el más sensible. Por eso digo que afecta, le afecta mucho, porque mucho peor a los que son sensibles, a los que son, digamos, callados, son tímidos, a eso le afecta más porque se guardan ese rencor, esa rabia, y no se animan a hablar. Entonces, en ese sentido, afecta a los adolescentes, los niños, porque ellos miran esas cosas y bueno, en su cabeza no cabe que pueda eso realizar, sus padres puedan arreglarse, componerse. Entonces, eso lo llevan hasta su juventud, hasta su mayoría de edad, lo llevan y ya cuando ellos tienen su hogar, como tienen ese dolor ahí, ese resentimiento, esa rabieta, entonces ellos pues, yo creo que por eso es que hay muchos que siguen violentando a sus mujeres, a sus novias, a su enamorada, porque eso lo llevan en su pecho y lo llevan, y usted sabe que un adolescente, un niño es como una computadora, lo que escucha, lo que hacen, lo que ven en niño, no lo olvidan. Y entonces ellos descargan su rabieta con la otra persona. En ese sentido, hace mucho daño a la humanidad la violencia, la violencia. Es Muchas tan gracias. triste y tan duro, Lice. Sí, Eso tienes razón. Y sería. aquí están diciendo, gracias, Yomar, aquí están diciendo, dice, el maltrato es una cadena y los niños se vuelven sumisos o muy agresivos, ¿no? Y lo Sí, sí, demuestran ¿dónde? En el colegio. Y sí sí, afecta a los hijos psicológicamente porque los niños tienen baja autoestima y en el colegio no socializan, y es la verdad, con otras personas o con sus hermanos. Entonces, si es que cada una de ustedes se va a poner a pensar y si quiere escribe en su cuaderno, si quiere escribe en el chat, entonces vamos a ver en nuestro alrededor, en nuestra familia, en la familia de mi vecino, de mi hermana, de mi hermano, etcétera, vemos que el tema de la violencia afecta, pero de una forma desproporcional, en una forma grave. Lo han dicho ustedes tan bien, pero si nos seguimos poniendo a pensar, es realmente alarmante cómo afecta el tema de la violencia en nuestras familias. Les doy las gracias a todas que han participado, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, las mujeres no estamos exentas de la violencia ni en la calle, ¿no? Cuando estamos viendo cómo estas personas están también molestando a esta persona. ¿Alguien más quiere participar? Ya, entonces continuaremos. Entonces vemos que la violencia intrafamiliar son los malos tratos, las agresiones físicas, las agresiones psicológicas, las sexuales y las de otra índole son infligidas por personas del medio familiar. Es más, la Organización Mundial de la Salud, el año 1993, ha dicho que el tema de la violencia ya no es un tema privado, ya no es que está dentro de la familia y bueno, lo vamos a ocultar todos y no vamos a avisar a nadie, sino es un problema de salud pública, ¿no? Y en el mundo la violencia intrafamiliar representa 5% de los años de salud más saludables. Imagínense ese otro dato. Y también dice, los ancianos sufren algún tipo de maltrato en el hogar de un 4 a un 6%. Entonces, ¿qué es la violencia de género? ¿No? La violencia de género tiene su base, y hemos visto ya con el patriarcado, hemos visto con el tema del capitalismo, ¿no? Hemos visto con el tema de las masculinidades, que la violencia tiene su base en la creencia de que el hombre es superior a la mujer.
¿no? Y dice que las mujeres, todas las mujeres sufren de distinta forma y de acuerdo a las condiciones de cada uno, se puede presentar incluso la discriminación, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? La discriminación múltiple en esta imagen. Le dice, ¿eres experiencia profesional? Y la mujer dice, yo no tengo experiencia profesional, soy mujer, soy madre, soy migrante y soy sin papeles. Nuevamente vemos el tema de la vulnerabilidad. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de vulnerabilidad? Cuando nos decía quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad. Ya la violencia de género ha definido, más bien, perdón, las Naciones Unidas ha definido qué es la violencia de género, ¿no? Y vamos a ver este concepto y vamos a leer nuestra ley 348, que sería bueno que tengamos todos, ¿cierto? Y hay otro comentario que dice, la violencia también es causa para que los jóvenes se salgan de su hogar y se vuelvan personas malvivientes, ¿no? Vean cómo afecta la violencia en la familia. Entonces, ya voy. De uno. Entonces, la violencia es todo acto, la violencia de género es todo acto que resulte o que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para quién, para la mujer, ¿no? Desde las amenazas ante los actos de coacción o a la privación arbitraria, ¿no? Tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. ¿Dónde se produce esta violencia de género? ¿Dónde? Hemos dicho en lo ámbito público y en lo privado. En todos los contextos se produce el tema de la violencia de género. Algunos expertos o algunos contextos dicen dónde se produce la violencia de género, en la familia, en la comunidad, en el lugar del trabajo, en los espacios públicos, ¿no? En el micro, en la calle, en los entornos educativos, en el deporte, en la política, en los servicios de salud, en la iglesia, en los entornos tecnológicos, ¿no? Cuando yo recibo un mensaje que me amenace, un mensaje de chantaje. Vean dónde se ejerce, ¿no? Y aquí ya estamos viendo gráficamente dónde se ejerce este tipo de violencia, ¿no? La violencia evidente es cuando nosotros vemos, ¿no? Vemos los golpes. También, pero hay una violencia que no se ve, ¿no? La que está internalizada, la que, como decían, la violencia psicológica. Y la que no pensamos, ¿no? Es aquello, ves una carita, pero no sabes si es violencia o qué ha pasado con esa persona. Ahora, también tenemos mitos de la violencia, ¿no? Vamos a ver qué son mitos y qué son realidades. Por ejemplo, nos dicen que la violencia familiar se da solo en las familias sin dinero, y ni educación. Mentira, la violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos y culturales. El amor todo lo puede. Mentira. Lo cierto es que para resolver una situación de violencia se requiere ayuda de profesionales especializados en la temática. Otro mito es lo que ocurre en una familia forma parte de la vida privada y no hay que meterse. Y es mentira, ¿no? Cualquier vulneración a una integridad humana viola los derechos humanos, que estos son universales. Hay otro mito, dice, si las mujeres lo provocan, ¿no? Ella venía con su falda corta, ella no ha cocinado. Y lo hecho es que no existe justificación para la violencia. Otro mito, si la mujer se queda es porque le gusta. Y mentira, una relación de violencia es la tortura de la persona castigada que se encuentra sometida e inhibida para reaccionar. Otro mito, la violencia familiar es no natural e instintiva. La realidad es que la violencia familiar es cultural y aprendida. Otro mito es por el alcohol, es que está violento. Si cuando no toma es bien bonito. Mentira, el consumo de alcohol favorece a una conducta violenta, pero no la causa, ¿no? Entonces vemos que el problema de la violencia es un problema social, ¿no? Y que tiene su repercusión en Bolivia y especialmente en las mujeres y en los niños, ¿no? Entonces estamos viendo que este problema tiene una magnitud grave por su impacto que también produce en los servicios sanitarios. Y ahí vemos el maltrato psicológico, aquí no se ve, ¿no es cierto? Porque está dentro del agua. Y a veces el maltrato psicológico ocupa todo nuestro ser y por el maltrato psicológico incluso las personas
pueden somatizar enfermedades. Lo que se ve poco, un ojo verde, etcétera, se ve poco, pero desaparece, pero esto no desaparece, ¿no es cierto? Lo que está grande. ¿Y cómo termina? Termina con el asesinato, ¿no? Y como dice otra, aquí dice, la violencia no es solo una acción, es un acto también de omisión. Muy bien, gracias por participar. Ya, ya estamos por acabar. Entonces, todo lo que cae debajo de la superficie nos pasa desapercibido. Igual cuando vemos un ciber en la televisión, solo vemos lo que hay por encima del agua, pero no pensamos en la violencia, solo pensamos en el hombre que pega o asesina a su mujer. Ahora, ¿qué siente una chica que ha sufrido violencia de género? ¿Qué siente? Siente miedo, impotencia, terror, presión psicológica, vulnerabilidad, depresivo, superviviente, percepción hostil al medio, sentimiento de infravaloración, me dice soy inútil, tiene un baja autoestima, se siente culpable de lo que su expareja le pega, su personalidad está anulada, tiene una fuerte dependencia emocional, ¿no? No se puede separar de su pareja y además hay un vínculo traumático. Y ahí entramos al ciclo de la violencia, ¿no? Primero la acumulación de la tensión, ¿no? O sea, se aguanta todo lo que puede y luego estalla. Y luego les pide perdón y otra vez ingresa. Y este es el ciclo de la violencia donde nada, y es bien complicado que una mujer salga, ¿no? Porque de cada nuevo episodio se va a presentar con mayor intensidad. La acumulación de la tensión es la primera fase, ¿no? Es el cambio del comportamiento de la pareja que cada día de un grito y al día siguiente es otro grito más fuerte, luego un revés, etc. O sea, esto se va aumentando, ¿no ve? Y luego es la tensión, ¿no? Que la violencia provoca golpes y agresiones descontroladas, ¿no? Y dice, la mujer solo busca ayuda si es que ha sufrido importantes lesiones, mientras tanto se caiga. Luego la luna de miel, ¿no? El hombre le dice, perdóname, nunca más, está arrepentido, ¿no? Y acude a familiares, no quiere separarse, que no me denuncies, ¿no? Voy a cambiar, te llevo de flores, vamos a comer, etcétera, etcétera. Pero tenemos que recordar que la violencia es una espiral ascendente. No hay una duración máxima ni mínima. Y es seguro que se presentará. Si una vez se ha presentado, pueden estar seguras que el próximo episodio se va a presentar y además va a ser con mayor intensidad. Y hay una frase que dice, nunca es tarde para romper el ciclo de la violencia. Y además que las mujeres nunca rompen el ciclo de la violencia en forma inmediata. Generalmente esperan años para romper el ciclo de la violencia. Bueno, ya hemos terminado la clase de hoy día, pero no hemos terminado, porque les voy a invitar ahora a la... Erika, ¿tienes alguna pregunta? Erika, has levantado la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, lo que tenemos media hora y en esa media hora cada una va a agarrar y van a abrir, nos han mandado por el WhatsApp, vamos a abrir un video y vamos a ver ese video y vamos a comentar la próxima clase. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Están de acuerdo? de Entonces, acuerdo. ya, Lista, de entonces acuerdo. buenas noches, hasta el lunes. De acuerdo. Hasta lunes.